Muy buenos días al canal, semana movidita hemos tenido y el sábado no es la excepción. Hemos tenido hoy la novedad de que Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, ha desarmado el 50% de su posición en Apple, y esto se suma a la caída que venían teniendo las tecnológicas, principalmente las conocidas como las 7 magníficas o 7 fantásticas. Así que bueno, vamos a ver en qué situación están las tecnológicas y vamos a hacer una referencia de valoración, una revaloración de 3 de las 7 magníficas, que son Amazon, Google y principalmente Apple, por la última noticia que hemos tenido. Obviamente esto no tiene el objetivo de hacer un análisis fundamental profundo. Las 3 empresas las hemos analizado en el pasado en el canal, así que básicamente lo que pretende esta entrega es hacer una valoración actualizada de las 3 compañías. Así que pasamos ahí. Bien, primeramente decir y reafirmar lo que ya hemos dicho en este canal. Nunca se dio tanta concentración en el índice, en el S&P 500, respecto a las tecnológicas. Para tener en cuenta, las 7 tecnológicas conocidas como las 7 magníficas, Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, Meta y Tesla, representan y ponderan más del 30% de lo que corresponde al S&P 500, ¿no? Entonces, podemos decir que el 30% del S&P 500 corresponden a estas 7 empresas, y el otro 70% o 72% del S&P 500 corresponden a las otras 593 empresas, 493 empresas que representan en total al S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿sí? Así que nunca se vio tanta concentración del índice en tan pocas empresas. Sumado a que, si tenemos en cuenta el rally que hemos tenido desde inicio del 2023 a la fecha, bueno, ha sido principalmente debido a estas 7 tecnológicas, ¿no? Si trazamos una línea ponderando las 7 magníficas o las 7 tecnológicas, vemos que tuvimos desde el 2023 a la fecha una revalorización del 115%. Ahora, si lo comparamos con el RSP, ¿qué diferencia tiene este índice? También está compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, pero ponderan de manera equitativa, ¿sí? Recordemos que el S&P 500, cada empresa pondera en relación a la capitalización de mercado. Cuanto más grande sea la empresa, mayor pondera por sobre el índice. Entonces, obviamente, vemos que el S&P 500 tuvo un rally en este último año debido principalmente a estas 7 tecnológicas y no a un rally en general de todas las empresas que conforman este índice, ¿no? Bueno, y obviamente acá vemos el QQQ, que desde ya tiene mayor peso en tecnológicas, que bueno, también tuvo este rally debido principalmente a estas 7 tecnológicas, ¿no? Por eso creemos que la sobrevaloración que tiene actualmente el S&P 500 y el Nasdaq está dado principalmente por la sobrevaloración excesiva que tienen estas 7, o la estiraría a 10 empresas que más ponderan sobre este índice. Lo cual no quiere decir que todas las empresas del S&P 500 estén sobrevaloradas, incluso todo lo contrario. Actualmente vemos algunas empresas con precios de oportunidad, pero sí creemos que estas 7 tecnológicas están sumamente sobrevaloradas y son las que hacen que los índices estén en múltiplos elevados en relación histórica, ¿no? Bueno, y obviamente, como sabemos, cuando hay parámetros de sobrevaloración, el mercado en algún momento corrige, ¿sí? Como vemos en este caso, bueno, las tecnológicas están corrigiendo mucho más fuerte que, por ejemplo, el índice que los pondera de forma equitativa. Entonces podemos decir también que si hay una corrección en el S&P 500, se va a deber principalmente a la corrección de las tecnológicas, porque ponderan de mayor medida, que al resto de las empresas. Déjame invitarte, si sos cliente de Invertir Online o de Balance, o bien querés abrir una cuenta vinculada con nosotros, con nuestra asesoría, podés escribirnos al mail que figura en pantalla,
rgg@gmail.com y te contaremos de qué consta el servicio y cómo proceder a vincularte. Sumado a esto, bueno, la semana que pasó, los datos de empleo vinieron flojos en Estados Unidos, o sea, la tasa de desempleo fue más alta que la esperada y el índice manufacturero también vino más bajo de lo previsto, por lo cual aumentó las probabilidades y trajo de nuevo el fantasma de una posible recesión, lo cual hizo corregir fuertemente al mercado, principalmente a las tecnológicas, ¿sí? Hubo algunos sectores que se vieron beneficiados, por ejemplo los sectores de consumo defensivo. Sumado a esto, en el último tiempo también estamos viendo una rotación de capitales que es clara, donde vemos que tal vez los capitales se están rotando desde papeles o sectores donde había mayores grados de sobrevaloración, como por ejemplo las tecnológicas, hacia sectores donde había menor grado de sobrevaloración, como por ejemplo las small caps, que ahí podríamos mencionar el Russell 2000, o incluso sectores que estaban más rezagados respecto a las tecnológicas. Entre estos el consumo defensivo, los sectores de salud, de real estate, entre otros, ¿sí? Bueno, sumado a esto, hoy nos enteramos en el último informe de ganancia del conglomerado Berkshire Hathaway, conglomerado que obviamente dirige y el cerebro es Warren Buffett, que se desarmó la posición del 50% de su tenencia en las acciones de Apple, ¿sí? Ahora, considerando que Apple conformaba el 40% de la cartera de inversión de Berkshire Hathaway, bueno, podemos decir que Warren Buffett acaba de desarmar el 20% de su cartera de renta variable, ¿no? Lo cual obviamente seguro esto tenga un impacto directo en la apertura del lunes. Ya veremos cómo repercute en el mercado, pero esto es una pauta importante a seguir, donde vemos a uno de los inversores más respetados del mundo desarmando una amplísima posición en su principal posición de cartera, ¿no? Que justamente es una tecnológica y es una de esas 7 tecnológicas que considerábamos que estaban sumamente sobrevaloradas. Bien. Pasando a una valoración, a una revaloración de Apple, esta empresa ya la hemos analizado los fundamentales en el canal, quien quiera profundizar en el tema puede ir a buscarlo. Bueno, podemos decir que, obviamente poniendo los parámetros fijos de la empresa, considerando un margen neto del 25% y un margen de flujo de caja libre del 26%, que básicamente son números, no les diría ni siquiera conservadores, son números promedio que maneja la empresa en los últimos 10 años, incluso les diría que estamos siendo hasta un poco optimistas, y planteando un crecimiento a 10 años del 7%, que ahí incluso también estamos siendo un poco optimistas, el crecimiento que postulan los analistas a 5 años es del 6% anual compuesto, nosotros estamos colocando un 7, siendo tal vez un tanto optimistas, y planteando un PER a futuro de 18, ¿sí? Si podemos ver acá, la empresa a partir del 2019 empezó a tener múltiplos, tal vez indicando sobrevaloración, ¿no? Múltiplos cercanos a 30, pero previo al 2019 la empresa manejaba múltiplos que rara vez tocaban el 20, ¿sí? O sea, que un 18 nos parece un planteo moderado y lógico, ¿sí? Planteando estos conceptos, ¿sí? Podemos decir que el valor intrínseco de la empresa es de $128, podríamos decir, por acción, lo que estaría indicando que a los precios actuales de 219 tendríamos una sobrevaloración en este papel de ni más ni menos que del 72%, ¿sí? La tasa de descuento utilizada es la WACC, que ya la calculamos previamente, que es del 9,3%, y una tasa de crecimiento terminal del 2%. Bien, y considerando estas pautas de 18 de PER a futuro y con una tasa de recompra del 3% aproximadamente, considerando también los dividendos, podríamos decir que el retorno potencial a futuro sería prácticamente plano si invertimos a estos precios. Por lo cual, consideramos que a estos precios no vale la pena invertir en esta empresa, ¿sí?
Bien, ¿y qué precios consideraríamos adecuados para invertir en Apple? Bueno, esto obviamente no es una recomendación de compra, ni mucho menos, esto tiene un objetivo meramente educativo. Bueno, planteamos el precio de $110 por acción o menos. Sobre los parámetros postulados previamente, que vimos que eran parámetros lógicos dentro de los números que maneja habitualmente la empresa, tendríamos a $110 un margen de seguridad del 14%, que nos parece adecuado en esta empresa, más allá que es una tecnológica. Consideramos que es una empresa de excelente calidad, por lo cual un 14% nos parece un margen adecuado. Esto nos entregaría un retorno anual compuesto potencial futuro de aproximadamente el 12%, que es siempre habitualmente lo que nosotros buscamos en este tipo de empresas. Y ahí no se ve ahí abajo. Y estaríamos comprándolo a un PER del 17,7%, del 17,7%, que básicamente, como dijimos anteriormente, son PER que históricamente manejaba la empresa, ¿no? Si vemos acá, vemos que un 18 previo al 2019 eran PER lógicos para esta empresa. Así que por esas tres razones creemos que los $110 sería un precio interesante para formar posición en Apple. Pasando ahora a Amazon, empresa que cayó fuerte también la semana que acaba de terminar y que ha sido objetivo de consultas por esta caída, a ver si representa o no oportunidad de compra. Y volvemos a repetir, son empresas que estaban sumamente sobrevaloradas, ¿no? Si tomamos los parámetros estáticos y considerando un margen neto y flujo de caja libre del 8%, que si se pueden fijar los márgenes que maneja históricamente, estamos siendo bastante optimistas. Solo en el año corriente tiene un flujo de caja libre del 8% y nunca tuvo un margen neto del 8%, el máximo fue del 7,35%. Pero estamos siendo tal vez un tanto optimistas, vamos a poner un 8%. Y como tasa de crecimiento estimada a 10 años, pusimos un 12% los primeros 5 años y un 10% del quinto al 10º año. Acá considero que también estamos siendo bastante optimistas. Si vemos lo que opinan los analistas, a 5 años prevén un crecimiento del 10% y nosotros estamos postulando un crecimiento del 12% a 5 años y luego creciendo al 10%, ¿sí? Bajo esos preconceptos podemos decir que por descuento de flujo de caja, el fair value de la empresa, el precio justo, rondaría los $106, por lo cual podríamos decir que está cotizando con una sobrevaloración de casi un 60%. Si vamos a la proyección de beneficios de Amazon, considerando un PER de 28, ustedes me dirán, el PER que maneja Amazon es mucho más alto. Sí, pero acá estamos hablando de qué PER proyectamos de acá a 10 años en la empresa. En 10 años la empresa seguramente va a ser una empresa madura que difícilmente siga creciendo a tasas como las que vino creciendo previamente. Por lo tanto, el mercado es lógico que la pondere a un PER menor. Obviamente no estamos hablando de PER de 14 ni de 15, sino que estamos planteando un PER lógico de 28. A esos PER podríamos tener un retorno potencial rondando el 5% anual compuesto, mucho por debajo de lo que buscamos habitualmente, que es que ronde el 12%, ¿no? Bien, ¿qué precio consideramos que sería lógico en el caso de Amazon para armar posición? Acá les hago un ejercicio práctico, ¿no? De la única forma que a los precios actuales invertir en Amazon sería una oportunidad de compra para que nos rinda un 12% anual compuesto a 10 años, sería que dentro de 10 años el PER de la empresa sea de 45, ¿sí? Lo cual es poco probable. Como dije, dentro de 10 años Amazon seguramente va a ser una empresa mucho más madura y difícilmente crezca a tasas que el mercado pueda ponderarlas con un PER de 45, ¿sí? Si no, obviamente podríamos considerar que los márgenes van a ser mayores o que va a crecer a una tasa más alta que la que está creciendo actualmente. Pero ya serían especulaciones poco probables y sumamente especulativas, ¿no? Entonces, si consideramos que el PER va a ser de 45, lo cual veo poco probable, podría ser una alternativa de compra. ¿Qué creemos nosotros? Que siendo
respetuosos con ese 28 de PER que planteamos a 10 años, un precio objetivo para armar posición, de nuevo, esto no es sugerencia ni recomendación de compra, serían los $100. ¿Qué parámetros cumple a los $100? Bueno, estaríamos comprando la acción con un margen de seguridad del 5%, o sea, podríamos decir que lo estamos comprando a un precio justo, considerando la tremenda ventaja competitiva que tiene la empresa, que creo que es al momento muy difícil que una empresa pueda hacerle competencia a Amazon en su segmento de negocios. Planteando un PER de 28 tendríamos un rendimiento anual compuesto a 10 años del 12,5%, ¿sí? Lo cual, bueno, es lo que siempre buscamos como mínimo a la hora de armar posición. Y estaríamos invirtiendo un PER de 22 actualmente, lo cual, bueno, obviamente sería el mínimo que tuvo la empresa en los últimos 10 años, pero, bueno, es lo que nosotros vemos como interesante. Si te interesa seguir capacitándote, te invitamos a nuestra tienda online, donde vas a encontrar nuestros cursos de capacitación, tanto en aprender a invertir en obligaciones negociables, como así también el curso de análisis fundamental orientado a la valoración. Si estás interesado, entras a nuestra tienda online, vas a tener la dirección en pantalla, como así también el link en la descripción de este video, y ahí en nuestra tienda online van a poder encontrar información, videos informativos, temarios y costos de los mismos. Así que los esperamos. Pasamos a la última, también otra muy solicitada, Google. Bueno, Google también podemos decir que actualmente podría estar cotizando a lo que sería un precio justo. Dentro de las 7 tecnológicas es la que menos sobrevalorada vemos. Si planteamos un margen tanto neto como flujo de caja libre del 22%, que como vemos acá los márgenes de los últimos 10 años, es un margen lógico el que planteamos. El margen neto podríamos ser un tanto más optimista y poner 24, pero creemos que un 22 nos parece algo lógico y moderado, ¿no? Y planteando una tasa de crecimiento a 10 años del 10%, si vemos lo que esperan los analistas, justamente a 5 años es un crecimiento del 10%, bueno, podríamos decir que tenemos, por descuento de flujo de caja, un fair value de unos $162, ¿sí? Lo cual coincide bastante con el precio cotizante actual, lo cual indicaría que podemos estar, desde una técnica de descuento de flujo de caja, en precios justos de esta empresa, ¿sí? Ahora, si vamos a la proyección de beneficios, planteando un PER de 20, si vemos los PER históricos de la empresa, bueno, vemos que tiene mínimos de alrededor del 17,5 y un PER del 18, nos parece un PER, digamos, que es lógico para plantear de acá a 10 años, ha tocado PER de 18 varias veces y podríamos decir que, bueno, actualmente cotiza PER por arriba de 20, por lo cual, bueno, vamos a plantear un PER a futuro de 20, ¿sí? Dentro de 10 años que Google esté cotizando a un PER de 20, lo cual nos parece algo lógico, ¿sí? Teniendo en cuenta los datos históricos. Así que planteando un PER de 20, tendríamos un rendimiento anual compuesto aproximadamente a 10 años del 8%, lo cual es insuficiente para lo que nosotros buscamos habitualmente. Entonces, yendo a qué nos parece interesante en Google, bueno, consideramos que un precio a pagar de $120 o menos sería interesante. De nuevo, esto no es recomendación ni sugerencia de compra. ¿Qué nos daría a 120 la valoración? Bueno, un margen de seguridad de un 26%. Ustedes dirán, ¿es un margen exagerado? Bueno, yo diría que no. Las tecnológicas son empresas que tienen una alta incertidumbre futura. Por más que hoy nos parezcan excelentes empresas, bueno, no sabemos qué va a ser la tecnología futuro. No sabemos cómo estaremos buscando a futuro las búsquedas en Internet. O sea, son negocios absolutamente inciertos a futuro, más allá de que hoy es una empresa excelente que tiene una tremenda ventaja competitiva en lo que es publicidad, pero no sabemos en dónde estaremos parados en 10 años. Muy diferente a lo que puede ser una empresa de consumo defensivo, que son negocios poco cambiantes, donde sí podemos invertir tal vez con un menor margen de seguridad, ¿sí? Bueno,
Y a $120, planteando un PER de 20 a 10 años, tendríamos un rendimiento anual compuesto a 10 años de alrededor del 12% anual compuesto, que es en general lo que buscamos, ¿sí? Y por otro lado, a estos precios estaríamos comprando la acción de Google a un PER de 20, ¿sí? Que como vimos previamente, es un PER que es lógico para esta empresa, ¿no? Si vemos un PER de 20, estaríamos comprando en el piso de los últimos 10 años, ¿sí? No es un precio disparatado, ni mucho menos, ¿no? Así que los $120 nos parece un precio interesante para empezar a armar posición en esta empresa. Bien, para cerrar y como resumen, bueno, obviamente acá tienen el precio actual de las 3 empresas, el precio justo que nosotros consideramos a través de un descuento de flujo de caja, la sobrevaloración actual que consideramos en cada una de ellas. Como vemos, la más sobrevalorada que consideramos es Apple, seguida por Amazon, y una sobrevaloración mínima, le diría que está cotizando a precios justos, en Google. Y como precio objetivo, obviamente teniendo varios parámetros a considerar, tanto el descuento de flujo de caja, la proyección de beneficios, el PER y el retorno potencial, bueno, consideramos estos precios en cada uno: 110 en Apple, 100 en Amazon y 120 en Google, ¿sí? Obviamente ustedes me dirán, bueno, es imposible que llegue a estos precios. Bueno, nunca digan nunca, todo es posible, y seguramente quienes hoy están diciendo que es imposible llegar a estos precios, cuando llegue a estos precios van a decir que no vale la pena invertir en esta empresa porque XXXX, ¿sí? Siempre sucede lo mismo, así que siempre tengan en cuenta que el tiempo y la paciencia no solo son necesarios para, una vez invertidos, esperar a la revalorización de las acciones, sino que también el tiempo y la paciencia son necesarios para esperar el momento oportuno para armar posición. Y si el mercado no nos da la oportunidad de armar posición a los precios que nosotros consideramos que son una buena inversión, bueno, no nos obliguemos a invertir en algo que no consideramos que es un precio adecuado, ¿sí? Para eso hay otras miles de opciones y el mercado de capitales está lleno de trenes que van pasando, ¿sí? Si no se suben a uno, ya vendrá otro. Así que bueno, básicamente quería mostrarles, y un poco refuerza la idea que siempre hablamos de la sobrevaloración que estamos viviendo actualmente respecto a los índices, al Nasdaq, al S&P 500, empujado principalmente por esas 7 tecnológicas. Tomamos 3 de esas 7 para hacer un pequeño análisis, una revalorización, y bueno, veremos el lunes, después de esta bomba que hemos tenido el fin de semana respecto al movimiento de Warren Buffett, cómo hará el mercado y si siguen corrigiendo o no. Así que bueno, si les sirvió, como siempre, dejen algún comentario, un like, compartan, que es así como seguimos creciendo y podemos seguir trayendo este tipo de material. Nos vemos la próxima.